Muy buenas, ¿dónde nos encontramos? En la capital del universo. Nos encontramos en la capital del universo, una ciudad, la ciudad de Gaudí. Ciudad condal. La ciudad del Barça. De Messi. De Messi fundamentalmente, de ¿no? Trans Messi. Mira tú que hablar de Gaudí estando Messi. Estamos en Pompeu Fabra, aquí en la bella Barcelona y en el Congreso, en el marco del Congreso de Transmedia Literacy, organizado por Carlos Escolari, que tuvo referentes en 8 países y que hoy se empezaron a presentar los resultados en forma pública. Salieron publicaciones en varios idiomas, se repartieron hoy. Debemos ser unos 100, 150 asistentes intermitentes y tuvimos un comienzo a toda orquesta porque hubo presentaciones cortas, generalmente una especie de formato TED, de gente joven, gente muy joven, en particular 2 personas, una que tenía 17 años, ya era exageradamente joven, era Booktuber. Sí, pero ya era amenazadoramente joven, ¿no? Si a los 17 años hacía lo que está haciendo, no, porque en realidad hace de los 11. Y también hubo otra chica que se ocupa de videojuegos y que juega, es gamer desde los 5 años, ahora tiene 22, o sea, tiene 17 años de experiencia. 17 años de experiencia es como 2 carreras, no, 3 carreras o 4 carreras universitarias de experiencia, ¿no? Entonces me gustó mucho el inicio descontracturado, un inicio muy aplicado, con ejemplos concretos, no un rollo, un choclo, un tostón, ¿no? de conceptos e ideas, sino vamos directamente a lo que se está haciendo, o lo que está haciendo esta gente joven. Y después 2 colados ahí, que había 2 viejos, como de 40, 45, que desentonaban ahí, pero bueno, son próceres ahí como Gonzalo Frasca y el Chema, Sí. Así que bueno, no, pero ellos estuvieron bien también porque son doers, ¿no? Son gente muy handy y hace mucho tiempo que están promocionando. Igual tuvimos una charla después ahí en uno de los breaks con Divina y con Gonzalo y con otra gente, y es curioso porque todos se consideran outsiders, ¿no? O sea, me contaba Gonzalo Frasca, por ejemplo, que él dice que dio conferencias en 200 universidades del mundo. Solamente. O por lo menos 200 distintas. Y solo una vez en Uruguay. O sea, eso de nadie es profeta en su tierra. Y ahora lo llaman porque como está asesorando al gobierno finlandés, entonces creen que tiene... Está siendo tocado por la varita mágica de Finlandia, entonces lo llaman. Alejandro Pizzitelli, no le había hecho todavía ninguna pregunta. No, pero sé que en la era del Big Data los datos crean sus propias preguntas, ¿viste? ¿Sabe qué pasa? Que este espacio, este Café con Micros, se emite en la radio, y en la radio hay quien nos escucha y ya le conoce cuando empieza a hablar porque el programa se anuncia en las redes sociales antes. Hay quien no, porque simplemente lo recibe en su receptor. Y también se emite en podcast y pasa lo mismo. Según la plataforma de podcast que cada uno use, hay las que llevan descripción y hay quien no, con lo cual ha estado hablando en campo y ha estado hablando en fuera de campo. Esa es la magia ahora mismo que tenemos en la comunicación y parte de lo que le quiero preguntar ahora mismo, cuando me deje formularle una pregunta. ¿Le apetece que arranquemos? Adelante. Decía que no me tutee. Arrancamos. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel profesor inglés que la creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Nuestro comicro de hoy, el filósofo Alejandro Pizzitelli, es uno de los mayores especialistas en innovación pedagógica y nuevos medios. Lo que tal vez comparte con aquel profesor inglés conocido como Sir Ken Robinson es el conocimiento de la importancia que tiene aprender y enseñar para poder crear. Desde su blog Philosophitis, el filósofo Alejandro Pizzitelli nos invita a tomarnos en solfa a la filosofía y en serio a todo lo demás.
Profesor, ¿cómo quiere que le llame? Profesor, pedagogo, explorador. Alejandro. Alejandro. Vale, profesor Alejandro Pizzitelli. Tomábamos café con micro con el compañero Aarón Rodríguez de la Universidad Jaume I de Castellón y nos invitaba a que sacáramos la filosofía de la urna. Usted lleva ya más de 4 décadas haciendo eso, es decir, aplicando la filosofía, su formación como filósofo, a otros campos. Y, digamos, esa tal vez es parte del éxito, ¿no? De que sea ahora mismo una referencia. La mirada amplia que... Mira, en los años 80, en algún viaje a Estados Unidos, yo llegué tarde a Estados Unidos, llegué en el año 75, yo tenía 26 años, tarde porque había vivido en Francia a los 19, había estado gozando de las postrimerías del mayo francés, porque eso fue en mayo, yo llegué en enero del año siguiente, con lo cual la situación que se vivía intelectual, organizacional, era única, era perfecta. En Argentina había otros temas también, la Revolución Cubana tenía 10 años, la guerrilla en Argentina empezaba a tener bastante fuerza, se produjo un fenómeno de masa que se llamó el Cordobazo, que logró sacar a un presidente que se creía que iba a estar para siempre, se llamaba Onganía, de los militares, de dictadura militar. Y todas estas experiencias, cuando llego a Estados Unidos, y vuelvo varias veces, y me encuentro con una noticia en el New York Times que decía las grandes compañías, año 1980, no 2018, 1980, las grandes compañías buscan filósofos. Entonces daba ejemplos en esa época de que algunas empresas importantes, de esas multinacionales, transnacionales, etcétera, ya necesitaban algo del espíritu generalista, del espíritu buceador o del espíritu preguntista, si querés, ¿no? Porque el filósofo en realidad lo que hace es hacerse preguntas, y yo creo que casi ninguno está satisfecho con sus respuestas, ¿no? Por más que los filósofos, claro, son todos bastante yo, porque cada sistema es distinto y cada sistema pretende resolver lo que ninguno de los anteriores pudo. La filosofía tiene, por lo menos la occidental, 2500 años, así que hubo tiempo para hacer ensayo y error, ¿no? Y sin embargo todavía tenés personajes como hoy Zizek o Sloterdijk, que de vuelta se van a hacer las mismas preguntas con el contexto de cada época, ¿no? Y eso de los 80 ahora se repite. De hecho, hay varios de los fundadores y de los inversores en compañías muy importantes de Silicon Valley que estudiaron filosofía, que estudiaron letras, que vienen de la filosofía. Peter Thiel, por ejemplo, entre otros. Son muchos. Entonces eso llama la atención, ¿no? De eso que decís vos, de la visión generalista o la visión enciclopedista o la visión abuelo de pájaro o la visión, como dice Yoito del MIT, antidisciplinaria. Probablemente todos nosotros estamos demasiado marcados por la primera carrera. Si vos estudiaste, lo primero que estudiaste es lo que más te marca. Sí. Puede ser que no, pero probablemente sí, porque llegaste a los 17, 18 años, sos muy maleable en esa época, sos muy influenciable, ¿no? Entonces, después podés estudiar otras cosas o podés cambiar de carrera 3 veces. Pero lo que más te marca es la primera. A mí me tocó filosofía. Yo estudié después un poco de matemáticas, hice un año en ciencias exactas, viví en París, estudié con Foucault, con los altuserianos. Mira la imagen que tenía aquí preparada para usted. Bueno, mira, Michel Foucault. He almorzado con él muchas veces, era muy amigo del amante de pareja que tenía, que había venido de Túnez. Y con Foucault pasamos prácticamente un año viéndonos todas las semanas, ¿no? Asistía a 2 seminarios de él, almorzaba con él. Me acuerdo que la primera vez, yo sabía quién era porque en el año 68 se le ha publicado en siglo XXI la traducción al castellano de Las palabras y las cosas, que era uno de los libros más míticos de Foucault, probablemente uno de los más interesantes, por lo menos de la primera época, lo que él llamaba la arqueología del saber. Después se pasó a la genealogía del poder. Y en esa época yo había leído La locura en la época clásica, había leído Enfermedad mental y psicología, había leído El nacimiento de la clínica. Y nada, estaba leyendo Las palabras y las cosas y me lo encuentro a Foucault en Vincennes ahí en enero del 69, ¿no? Entonces, cuando uno le pone cara, bueno, a mí me ha pasado con usted, yo a usted le he leído mucho y le he escuchado y al ponerle cara
No, bueno, pero Foucault era un fuera de serie, ¿no? Era para muy mayores. Entonces yo me acuerdo que me lo vi ahí con esa pelada que me estás mostrando acá en la imagen, ¿no? Y me acerqué a él, porque yo estaba haciendo un curso con un amigo de él que se llama François Dagonier, y le dije, miren, el profesor Dagonier nos pidió que buscáramos la definición, la palabra definición generativa en Spinoza. ¿Usted me puede ayudar? ¿Cómo no? Entonces él fue, sacó, porque teníamos OpenStax, libros abiertos ahí en Vincennes, y se acercó y me dijo, bueno, puede venir acá, puede venir allá. Y después, no amigos, nunca fuimos amigos, pero sí éramos muy compinches. Entonces yo iba a sus clases todas las semanas, 2 veces, y era una persona excepcional. Es una de las pocas personas que hablaba tan interesante como escribía, y escribía de una manera maravillosa. En general, es verdad que no, hay quien habla bien y no escribe, o al revés, sí, pero las dos cosas es muy difícil que... Y aparte él escribía tan bien, porque era un estilo ensayístico, literario, de altísimo vuelo, ¿no? Con referencias y tenía todos unos innuendos, un juego de lenguaje, tanto en francés como en las traducciones en castellano, las palabras y las cosas. Empieza con toda esa referencia a Borges, ¿no? La enciclopedia de Borges, y termina con esa idea de que el hombre va a ser borrado de la faz de la tierra, ¿no? Como una estatua de arena barrida por el mar, que uno se queda así, Y bueno, él fue, yo creo que él fue, me influenció mucho en el sentido de eso de, por un lado, no tener discípulos, porque él no tuvo ningún discípulo, y por otro lado, esto de ir abriendo permanentemente áreas, o que hoy las llamaríamos antidisciplinarias, no se decía en esa época, pero él tenía una mirada muy especial, o sea, él inventaba objetos permanentemente. Era un pensador, básicamente, ¿no? Un sabio. Sí, hoy diríamos un diseñador de experiencias intelectuales. Porque él era muy abstracto, aunque él se metió con las prisiones, se metió con el panóptico, pero no tenía, él era por sus características de personalidad, ¿no? Que no lo sabíamos en esa época. Nosotros no sabíamos que él era en esa época un hedonista, era una persona que se sumergía en los antros homosexuales de la Castro Street en San Francisco. Bueno, ahí fue donde se contagió, ¿no? Pero que tenía una vida, eso en una de las muchas biografías que hay, una en particular de Michael Lewis, que habla, digamos, de la intensidad. O sea, esa intensidad que el tipo... Vos notabas en su obra, la tenías en su personalidad, pero esa no la mostraba él en público, esa la reservaba él, ¿no? Un amante de Japón, un tipo que viajaba como loco, pero un tipo de una intensidad increíble. Entonces yo creo que todas esas cosas, ¿no? Lo antidisciplinario, lo intensivo, lo exploratorio, lo creador de nuevas conexiones, muy en la línea esa de Bateson, la pota que conecta, ¿no? Bueno, Foucault conectaba cosas insólitas. Así que en ese sentido creo que sí, fue una gran marca. De hecho sigue de actualidad, se le sigue citando hoy en día, pese a que las publicaciones sabe que, no sé bien por qué, pero penalizan que se citen libros que tengan más de 10 años. Sí, bueno, son todos esos ritos absurdos. No, de hecho se acaba de encontrar un manuscrito que estaba perdido de él, porque hace unos cuantos años salieron las obras completas, ¿no? Las armaron en varias, están traducidas al castellano, creo que las sacó Paidós en castellano. Y él, bueno, ahora salió una obra manuscrita de él. Pero claro, digamos, es un hombre de otra época, ¿no? Porque él muere en el 84. Cuando uno ve las biografías, esas cosas, se entera que, bueno, que él se formó en la Escuela Normal Superior, que en el primer examen no pasó, que los compañeros eran toda esta gente conocida, que eran Merleau-Ponty, Sartre, toda esta gente, ¿no? Bueno, era una atmósfera intelectual de grandes personajes que ahora ya no existe. Y él personalmente era una persona muy generosa, era una persona que desde su distancia enorme, porque yo cuando lo conocí, él tendría 50 y pico, había cumplido 50 años en esa época. O sea que me llevaba más de 30 y pico de años. Y sin embargo no tuvo ningún empacho en traer, era más un juego, ¿no? De traer el libro de Spinoza, buscar la referencia. Y después almorzamos muchas veces juntos. Transmedia. Esteban Galán.
Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Alejandro Pizzitelli. Hemos repasado a Michel Foucault y lo que ocurre es que usted ha dicho que se le quedó un poco de esa impronta de crear continuamente cosas nuevas, de explorar, y ahora mismo usted está dedicado a poner en marcha labs, a proyectos de creación. Cuéntenos, porque en los últimos años ha puesto en marcha varios. Sí. Primero, ¿qué es un lab? Bueno, un lab es un espacio de intersección antidisciplinario. Es un lugar donde se conjugan una serie de dispositivos que pueden ser aparatos, que pueden ser conceptos, que pueden ser personas, que pueden ser proyectos, que pueden ser dudas o que pueden ser innovaciones, pero atravesados por un continuum extraño que tiene que ver con la perfecto encastre permanente en cualquier cosa que se haga de las ciencias y las humanidades. En un lab que se precie, en un lab que opere bien, en un lab que sea eficiente y que genere... Bateson decía que una idea era una diferencia que hacía una diferencia, ¿no? Si vos querés hacer una diferencia que haga una diferencia, necesitas gente que sea trans o antidisciplinaria, el que está en el lab. Por eso nosotros no creemos en la interdisciplina ni en la transdisciplina, que vos juntás a un poeta con un ingeniero, no sale nada de eso. Vos necesitas un poeta ingeniero. Sabe que mucha gente no está de acuerdo con lo que usted está diciendo. Sí, pero no me preocupa. Porque ya lo hemos intentado 1000 veces y no pasa absolutamente nada. O sea, enseñarle a un ingeniero poesía o enseñarle a un poeta el concepto de ingeniería... Lo que usted está comentando lo comentaba un compañero de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene una formación ciertamente antidisciplinar, Francisco de Zulueta, un saludo, y él comentaba que ese diálogo que usted es casi como el Homo sapiens y el hombre de Cro-Magnon, es decir, que tienen características muy parecidas, en muchos casos muy homologables. Un biólogo diría que pueden compartir un 90 y tantos %, pero no se entienden. Sí, no se entiende. Bueno, o sea, lo que no quita que yo haya conocido ingenieros que se convirtieron en psicoanalistas, ¿no? Pero eso fue después de un largo periodo de... ¿Y la figura del traductor puede funcionar? Que ya sabe que se están empezando a incorporar en algunos labs, en algunos equipos. Sí, pero necesitas igual traductores. ¿Por qué? Porque suponete en el primer lab que fundé, que fue en Buenos Aires, en el año 2012, había un programa del gobierno que se llamaba Conectar Igualdad. Repartían computadoras en las escuelas. Millones de computadoras. Fue el programa más ambicioso del mundo. Se repartieron en 5 años 5 millones de computadoras. Y entonces, bueno, ¿qué hacían con las computadoras? No, lo que podían. Los chicos la tomaban. Estamos hablando de Argentina, que es un país que tiene... 42 millones de habitantes. 42 millones. Es decir, que prácticamente llegó al 100% de los escolares. No, bueno, toda la población escolar argentina son 11 millones. Vale. Y esto era solo para secundaria. Pero la idea era esa, agarrar un periodo, porque era un periodo 2010, 2013 originalmente, y cubrir todas las secundarias públicas de la Argentina. Entonces, ahí estamos hablando de 3 millones de personas. Después, bueno, se fue atrasando y entonces hubo que actualizar y qué sé yo, y al final se repartieron 5. Y entonces, bueno, había mucha discusión, había que repartirlas no, si había que repartirlas con acompañamiento pedagógico no, si eso tenía que ser curricular o no. Había gente que decía, sí, denle las computadoras, pero en contraturno, fuera de la escuela. Y para los chicos pobres esas computadoras eran muy buenas porque eran estas máquinas chiquititas, ¿viste? Que ya no se fabrican. Y bueno, a mí me gustaba la idea de One Laptop per Child de Negroponte. Yo había participado con el gobierno argentino de ese proyecto. Fui el embajador argentino en Boston muchas veces de este proyecto, así que he estado como 10 veces en el MIT con Negroponte. Entonces conocí lo que quería hacer. Después Uruguay fue el primer... llega ya en los 90, ¿no? Eso fue 2006. La idea se fue el 2006 y el 2007 se hizo la licitación en Uruguay, que la ganó él y no la ganaron Microsoft, Intel. Y el primer país que lo implementó totalmente en una primaria fue Uruguay en el año 2007. En primaria, después lo extendieron a secundaria. Se llama el Plan Ceibal, sigue existiendo. Lo maneja Miguel Brechner. Tiene ahora un investigador de lujo, el director de investigaciones es Cristóbal Cobo. Entonces yo sabía mucho de lo que había pasado con el programa, qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban. Y entonces cuando vi lo que hacía Conectar Igualdad, dije, bueno,
Mira, esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que se van a repartir tantos millones de computadoras que con solo que el 1% haga algún efecto son 50.000 máquinas. En chicos pobres que de repente puedan programar, puedan jugar, pueden ser... Que efectivamente es así, hubo como 50.000 chicos que les cambió la vida. Ahora, el problema era el costo, eso costó como $2.000 millones, ¿no? Pero también, si lo hubiesen tirado en otra cosa, lo hubiesen gastado en otra cosa. Entonces, en ese sentido me parecía bien, pero me pareció que podíamos hacer algo diferente. Y como yo ya estaba en relaciones con el Media Lab Prado de Madrid, donde Marcos García es el director hace muchos años, ahora lo revalidaron. Y entonces conocí un poco y después vine con Juan Freire y nos fuimos a Dublín y vimos lo que estaba haciendo en la Science Gallery, que era increíble. Entonces dije, bueno, tenemos que hacer una cosa parecida en Buenos Aires y por suerte el director del programa en ese momento, que se llamaba Pablo Fondeville, era muy amigo mío. Y como yo había estado en el Ministerio de Educación manejando Educar, pero no les gustaba las cosas que decía o pensaba o qué sé yo. Entonces, incluso que pensara. Sí, que pensara, ya era toda una molestia, ¿viste? Daba mucha urticaria todo eso. Entonces, bueno, no me querían cerca de esto, pero Pablo me hizo un lugar, me metió por un costado y inventamos este laboratorio. Y cuando empezamos con el laboratorio, había mucho de improvisación, esto es mucho jamming, o sea, no es que vamos a ir por acá, dependía de quiénes teníamos, dependía de qué recursos. Por suerte tuvimos unos recursos buenos para ese momento, éramos 16 personas, hubo un reclutamiento, yo no entrevisté a nadie, preferí para no hacer bias personal, así que hay un par de personas trabajando conmigo que entrevistaban a toda la gente y me decían, bueno, les parece que este sí, ¿no? Bueno, juntamos 16 indiecitos, éramos 16 indiecitos y hicimos unas cosas increíbles durante 6 meses. Pero era una fiesta, todos los días se inventaba algo, software. ¿Y cuál era el espacio de trabajo? Es decir, ¿dónde trabajaban? Teníamos un espacio de 150 metros cuadrados a la calle, en un lugar súper céntrico, como si dijeras acá. Y eso es importante, ¿verdad? Claro, porque la gente pasaba, miraba, se asombraban, entraban, venían chicos de la escuela a la vuelta, entonces traían otros amigos. Era la arquitectura cambia a las personas. Sí, nosotros hicimos un diseño de muebles nuestros que eran divinos, pero apenas pudimos avanzar con 3 o 4 piezas, porque como todos estos proyectos se desmoronan cuando esta persona la sacaron y de ahí después fue una lenta agonía y decadencia que aprovechamos ya no hacíamos. En 6 meses hicimos todo lo que hicimos y después tuvimos como un año para documentar. Tenemos un sitio que se llama conectarlab.com, donde está todo el registro, hay como más de 100 posts de todo lo que fuimos haciendo. Y lo que tenía de interesante el espacio te decía de esta gente bimental, ¿no? De que era una chica que era pedagoga y bailarina profesional, un chico que era programador profesional y estudiante de filosofía, otro que era un mago y también un tecnólogo, y así un montón de personas. Y todas venían ya bisociadas, ¿no? Como dice Arthur Koestler, que el acto de la creatividad es una bisociación. Bueno, estos venían todos bisociados. ¿Para qué necesitas el traductor? Porque, claro, los bisociados se tienen que conectar entre sí. Entonces había problemas prácticos, había problemas de horarios, había problemas de competencias en el doble sentido, ¿no? De habilidad y de porque vos y no yo. Y bueno, y siempre hay asperezas y cuestiones institucionales. Y egos. Egos muy poderosos. En entornos creativos el ego a veces es casi un requisito. Sí, hay mucha egomanía en todos estos lugares. Pero bueno, mi función era ir a limar todo eso y a articularlo con un grado de libertad que no se ve casi nunca. Y entonces a mí me interesaban esas experiencias y todos los labs que hice después, los que salieron bien, los que salieron mal, desde el punto de vista del diseño institucional, del diseño organizacional, más que de los contenidos de la creatividad, porque eso lo hace la gente y bueno, vos podés más o menos sistematizar, organizar. Pero a mí lo que me interesa cada vez más es el diseño organizacional y el diseño de buen trabajo, ¿no? Entonces yo no sabía en esa época que estaba haciendo eso, y eso fue hace 5 años, no fue hace 50, ¿viste? Pero después me di cuenta que era eso, el diseño del buen trabajo. Estamos creando nosotros ahora en la Universidad Jaume I un lab y hemos, además de cuidar el espacio, pues tiene una zona de sofás, tiene un espacio de trabajo, proyección, en fin, es un espacio agradable. Hemos tomado la decisión de que sea un espacio gestionado y coordinado por estudiantes. Es decir, porque usted sabe que esto que me cuenta de a nivel político, departamentalmente, siempre hay filias, fobias, cambios. Es decir, y los estudiantes, pues, y además el laboratorio necesita renovación porque, claro, uno no está en estado continuo de exploración. Cuando encuentra la idea, muchas veces no le apetece seguir explorando, lo que quiere es desarrollarla. Entonces, el hecho de que sean los estudiantes, digamos, en los 4 cursos, pues, los de tercero o cuarto, que tengan más protagonismo y que vayan cediendo el testigo,
nos parece que puede ser, digamos, un aliciente para que haya una renovación natural lógica y también para que sea un espacio completamente abierto, donde no pertenece, digamos, a ningún departamento, a ningún área de conocimiento, a ningún grupo de investigación, sino que... Y de momento está funcionando muy bien y, bueno, pensamos que una de las claves es lo que está, al escucharle me estaba acordando, el espacio, ¿no? El diseño, la importancia que le da el diseño del espacio y luego también el cómo quitar la burocracia, porque la burocracia mata la creatividad, ¿no? Bueno, hablando de espacios, ustedes tienen acá cerca el Fab Lab, ¿no? Que ya tiene 10 años y cumple con los dos requisitos. Por un lado, tiene una arquitectura de la experiencia hermosísima, caótica a veces, pero muy interesante, esa idea de nave, ¿no? Y en términos de organización, por lo que entendí, porque tengo una amiga, muy amiga, que se llama Mara Balestrini, que maneja un proyecto que se llama Sensor Lab, que es de participación ciudadana, de ciencia ciudadana, y lo que me mostró es, estos lugares tienen muy chata la pirámide organizacional, de repente tienen 2 niveles nada más, como la iglesia tiene 3 o 4, las organizaciones tienen 10, 15, 20, ¿no? Son el jefe del jefe. Solamente lleva 2000 años. Claro, no, eso le fue bastante bien a la iglesia, ¿no? Pero por eso, estas son organizaciones muy chatas, en vez de jerarquías tienen heterarquías, ¿no? Y eso es importante, el espacio es clave, ¿no? Nosotros en una experiencia importante que hicimos, porque fue en realidad, y sin quererlo tampoco, porque no es lo que más me interesa, el diseño de laboratorios pedagógicos, ¿no? De clases, diseño de clases. Una experiencia que hicimos muy importante, que está documentada, se llama Sarmiento, el 1 a 1 Sarmiento. Fue ir a una escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, una escuela pública, rematar un proyecto antipedagógico, porque en realidad era antipedagógico, entre los alumnos, los 300 alumnos de las 11 divisiones que había a la tarde, y 60 alumnos decidieron venirse con nosotros por las razones más variadas, algunas justificables y otras ridículas, pero no importa, armamos 2 clases de 30 alumnos cada uno. Las pintamos a las paredes todas de verde y armamos mesitas chiquititas y entonces ellos tenían... era una escuela dentro de la escuela, ¿no? Hicimos mucha conectividad, las paredes, los vidrios, toda una cosa muy rara y ellos se vinieron con nosotros y hicimos cosas más así peligrosas, digamos. Prácticamente eliminamos a los docentes, trajimos a nuestros propios docentes, que no eran docentes, que eran ayudantes de la facultad y algunos docentes de la escuela. Bueno, eso terminó obviamente en un conflicto atroz porque la escuela nos llamó para ayudarla a usar las computadoras y nos acusó finalmente de haber hackeado el sistema educativo, haberlos invadido y haberles metido un caballo de Troya que era antiescuela. Y además lo malo es que funcionaba. Bueno, funcionó bastante bien, bien. Si no hubiera funcionado. No, funcionó bastante bien, pero tampoco era sostenible en el ámbito público porque habíamos conseguido un grant de el IDRC, la Agencia de Cooperación Canadiense, que era un gran poderoso, entonces claro, hacíamos cosas maravillosas, pero a un costo irreplicable o insostenible. Como experimento era bárbaro, duró 1 año, ¿no? Y conseguimos la dispensa papal del ministro, que nos firmó, digamos, que los alumnos podían no cursar el currículum de la escuela, y los que estaban en el 5º año se recibían con lo que hacían con nosotros, y los que quedaban en la escuela les daban por aprobado el año. Qué maravilla. Independiente del sistema. El mismo sistema se hackeó a sí mismo y nos habilitó para eso. Al final fue la rectora la que nos traicionó y nos dijo, váyanse a la escuela porque ustedes me están tomando a la escuela, etcétera, ¿no? Cosas que se entienden también dentro de la lógica de la mujer. Bueno, eso nosotros lo llamamos laboratorio pedagógico y tenemos muchas experiencias de ese tipo, que es hacer la escuela dentro de la escuela, es hacer la clase dentro de la universidad. De hecho, nuestra base de operaciones literalmente es una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, cátedradadatos.com.ar, que la tenemos hace 22 años y ahí hacemos lo que se nos da la gana. Desde hace 22 años y cada vez cosas más locas, más disruptivas o más aplicadas. Y eso nos lleva, ahí digamos, podemos hacer lo que se nos da la gana, pero dentro del confín del aula. No podemos avanzar en otras direcciones porque ya están las agrupaciones políticas, ya están los poderes instituidos. Pero lo que hacemos dentro del aula sí es muy revulsivo. Y entonces sí podemos avanzar en otras líneas. Después, la experiencia de los laboratorios se continuó, primero en Colombia, en una universidad, yo no lo había hecho nunca,
no es recomendable tampoco. Terminó en una carnicería, todos peleados con todos. Los departamentos queriendo controlar el laboratorio. ¿Qué son los departamentos dentro de las universidades? Porque había en esa universidad... ¿Funcionan igual en Latinoamérica los departamentos que en Europa? A veces sí. En algunos casos hay departamentos, no muchos. En otros casos hay carreras que dependen de un decanato y a su vez el decanato depende de la universidad. Pero en Colombia era una universidad que tenía como 4 áreas, los departamentos eran 4 áreas, y no tenían nada que ver una con otra. Tenías ingeniería, tenías ciencias exactas, tenías administración y tenías humanidades. Y todos se querían quedar con el laboratorio. Pero eso parece Juego de Tronos. Bueno, yo te iba a decir que parecía el descuartizamiento de Tupac Amaru, ¿no? Porque eran 4, ¿viste? Entonces eran 4 miembros que se iban tirando del laboratorio que estaba en el medio, ¿viste? Que iba por un lado para el otro. Pero bueno, ahí vi lo difícil que era eso. Y después hice otra experiencia, me fui a México y estuve muchos años, estuve 3 años. Y ahí hicimos una experiencia con un equipo enorme, 25 personas de cultura digital dentro de una escuela completa que era kinder, primaria y secundaria. Y ahí, por ejemplo, esto es muy desparejo. En esa escuela lo que más avanzó fueron las arquitecturas de aprendizaje. Contratamos al mejor arquitecto de México que había hecho los learning spaces del TEC y le dimos especificaciones de cómo queríamos cambiar la escuela y el tipo... De hecho, vengo de México, estuve el martes pasado y hicimos, porque sigo formando parte del proyecto, hicimos 15 aulas de kinder, que si vos ves esas aulas de kinder parecen de Abu Dhabi, ¿viste? Parecen de... No parecen de este mundo, son divinas. Profesor Alejandro Pizzitelli, me pasa una cosa, estoy encantado escuchándole, pero se me acaba el tiempo, quiero seguir hablando un ratito más. ¿Podemos dejarlo aquí y continuamos un poquito más y nos seguimos escuchando la semana que viene? Ok, cómo no, con mucho gusto. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.